Mientras estábamos orando, ¿cuántos sintieron algo diferente en su vida? Ayer tuvimos nuestro impacto, aquel encuentro, impacto de los niños. Habían 32 niños, ¿no? 32 niños. ¿Verdad? Y cuando uno ve esas cosas, yo le compartí la foto con Cristiane, ¿verdad? Y uno se recuerda los inicios, se recuerda pocos niños, ¿verdad? Pocas líderes para ayudar, también las hermanas, bastantes hermanas ayudando, del inicio al fin, los hermanos ayudando. Entonces hoy ya hay, gracias a Dios y gloria a Dios, que hay un equipo, ¿verdad? Y ahora, de aquí para adelante, como dice, crecer nomás ya. Este local está chico, ¿vio? ¿Cuánto están orando por nuestro terreno? No diga amén si no está orando, que si no va a pecar, ¿verdad? Pero sí, a veces lo decimos medio que espontáneo, medio así, amén, ¿verdad? Pero si no está orando, bueno, no diga amén, pero ¿cuántos van a orar? Ahora sí, ahora va a tener que orar y comprometerse con el Señor. Yo creo el año de la aceleración, el Señor nos va a dar el terreno, el Señor nos va a dar los recursos para construir nuestro local, ¿verdad? Un local que podamos tener bastante espacio, que podamos hacer los eventos de los kids, los impactos, adultos, jóvenes, que podamos hacer retiros, ¿verdad? Que tengamos espacio para hacer todas las cosas. Amén. Si usted todavía no está soñando, comienza a soñar. Es para Dios, ¿verdad? Así como cada uno de nosotros soñamos con tener nuestra casa propia, ¿verdad? Comprar un terreno, construir nuestra casa. Estamos construyendo la iglesia también. La iglesia, cuando hablamos de la iglesia nos referimos a usted y a mí, pero nos referimos también a lo que tiene que ver con el lugar de reunión, ¿verdad? La iglesia necesita un lugar para reunirse y ya estamos, miren, no tenemos espacio. Ya le dije a Pablo ya la otra vez, la última vez que vine, el desafío, ¿verdad? Comenzar dos cultos, dos reuniones para que podamos aguantar un poco más. Porque siendo sinceros, si todos los hermanos viniesen, no hay espacio. No hay silla y no hay espacio, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos quieren que todos los hermanos vengan al culto? Si todos los hermanos, bueno, los colocamos los líderes todos en pie y los hermanos se sientan. Pero necesitamos tener algo que es nuestro. Yo creo que este año aún el Señor va a hacer ese milagro. ¿Ves? ¿Te lo cree? Ora entonces todos los días, saca unos minutos nomás y pídale al Señor, ¿verdad? Agradézcale al Señor. Señor, gracias por el terreno, gracias por el local. Y el Señor nos va a dar el terreno, nos va a dar también los recursos para construir, ¿verdad? Amén. Amén. Hoy quería compartir una palabra, ¿verdad? Quería compartir una palabra y hay uno de los hermanos allá en Montevideo que dice, no, ese no soy yo, dice, Dios es diferente, porque el título de la palabra es Dios nunca llega tarde. Algún hermano puede decir, no, yo estoy frito, entonces yo siempre llego tarde, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios es diferente. Y gracias a Dios porque nuestro Dios, Él nunca llega tarde, Él tiene sus tiempos. A veces las personas acostumbran a decir, ¿verdad? No, Dios llega tarde, pero Él llega, ¿verdad? Dios demora, pero Él llega a tiempo. Inclusive hasta himnos y músicas cristianas hay, ¿verdad? Dios demora, pero Él llega y Él cumple su promesa. ¿Verdad? Dios no demora y Dios nunca llega tarde. El que piensa que Dios demora y que Dios llega tarde somos nosotros, pero Él tiene sus tiempos. Mientras estaba aquí meditando un poco la palabra, ¿verdad? No tenía ese pasaje, pero abra allí conmigo en el libro de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Dice así, versículo 20 al 22. Dice Daniel, capítulo 2, versículo 20 al 22. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido.
conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. El versículo 21 dice, él muda los tiempos y las edades. Hay una versión que dice, él cambia los tiempos y las estaciones. O sea, el tiempo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. O sea, el tiempo, los tiempos están en la mano del Señor. El Señor establece que 1000 años para Él son como un día y un día como 1000 años. ¿Verdad? Dios tiene el poder de cambiar. Y mientras, ¿verdad?, pensamos en eso, podemos recordar varios ejemplos en la Biblia de personas que Dios cambió su suerte, su vida, en cuestión de minutos nomás, ¿verdad? El ejemplo allí de José. José estaba preso, el soñador, casi aproximadamente 13 años en prisión, por amar a Dios, por obedecer a Dios, por soñar los sueños de Dios, ¿verdad? Y probablemente en varias ocasiones pudo haber venido algún pensamiento en su mente. Yo hago todo bien, yo hago todo correcto, ¿y por qué es que Dios no me quita de este lugar? Pero ¿qué es lo que sucede? Dios tiene su tiempo y su manera de operar. Y la Biblia dice entonces que el faraón tuvo un sueño que nadie podía revelárselo. Y él dice, bueno, traigan entonces. Alguien le comentó, hay un hombre llamado José, el copero le dice que cuando yo estaba en la cárcel, él me reveló el sueño. Y por causa de él haber revelado el sueño que tuvimos el panadero y yo, es que hoy estamos aquí delante de Faraón. Y Faraón dice, bueno, tráiganlo, vayan, búsquenlo. Lo trajeron y yo no sé cuánto tiempo habrá demorado aquella conversación o aquella reunión, pero un preso, alguien que llegó preso delante de la presencia de Faraón, salió siendo el primer ministro de la nación más poderosa de aquella época. En cuestión de minutos, ¿verdad? En cuestión de minutos el Señor cambió el futuro de aquellas personas, ¿verdad? En cuestión de minutos el Señor puede cambiar su vida. En cuestión de minutos el Señor puede cambiar su finanza. En cuestión de minutos el Señor puede sanar alguna enfermedad que tal vez te carga durante años, ¿verdad? Años clamando al Señor, y el Señor puede hacer en cuestión de minutos, de segundos, cambiar, liberar, restaurar. Él tiene poder para hacer. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces Dios nunca llega tarde. Vamos antes de pasar de lleno, directo a la palabra, vamos a hacer una oración conmigo. Cierre sus ojos ahí donde está. Padre, en el nombre de Jesús, nos rendimos ante ti en esta noche. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a través de tu palabra, que Él habla a nuestros corazones y a nuestras vidas de una manera sobrenatural, para que tu palabra sea clara, Señor, que cada uno de los que están aquí puedan entender. Señor, trae luz, trae revelación a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Entonces Dios tiene su manera, como dijimos el título de esta palabra, Dios nunca llega tarde. Solo que la manera de Dios operar no es su manera, ¿verdad? La manera de Dios pensar, el Señor dice, yo sé que pensamientos tengo a vuestro respecto, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes desean. Dios dice, yo tengo caminos, tengo manera de operar, no son como ustedes piensan, ¿verdad? La Biblia dice que los pensamientos del Señor son más altos que nuestros pensamientos, y los caminos del Señor van más allá que nuestros caminos, ¿verdad? La palabra que ministramos hace poco aquí, que el Señor es poderoso para hacer mucho más de aquello que pensamos, ¿verdad? Que pedimos o pensamos. Dios es poderoso, y los pensamientos de Dios a nuestro respecto, la obra que Dios tiene para hacer en nuestras vidas, hay muchas cosas que ni siquiera pasaron en su mente todavía. Solo que Dios tiene su tiempo, y nosotros necesitamos aprender a esperar, ¿verdad? Hay una musiquita de los niños que dice, mis hijos lo cantan, tengo que aprender a esperar, ¿verdad? Tenemos que aprender a esperar, y esperar, principalmente en los tiempos que vivimos, es una lucha para muchos de nosotros. Aprender a esperar es una prueba, porque muchos de nosotros, si hay algo que no sabemos hacer, es esperar, ¿verdad? Lo que nos cuesta más es esperar, porque vivimos en un mundo acelerado, vivimos en un mundo que nos agiliza tanto las cosas, ¿verdad? Que cada vez queremos las cosas más rápidas.
Pero mientras, ¿verdad?, estaba meditando en esta palabra, podemos ver varios ejemplos en la vida de Jesús, que Él hizo las cosas a su manera y en su tiempo, ¿verdad? La Biblia dice que en cierta ocasión 2 mujeres llamadas Marta y María mandaron llamar a Jesús porque Él era amigo de la familia. Usted sabe que en la Biblia usted no escucha muchas personas que digan que son amigos de Jesús. Yo creo que son pocos. Solamente los discípulos, cuando Jesús le dijo: yo no los llamaré más siervos, sino que yo los llamaré ahora amigos, porque los siervos no saben lo que su Señor hace, pero ustedes sí, ¿verdad? Jesús los llamó amigos. Pero hay un hombre en la Biblia llamado Lázaro, que la Biblia dice que era amigo de Jesús. Y Marta y María, que eran las hermanas de él, dice la Biblia, porque estaba enfermo su hermano Lázaro, mandaron llamar a Jesús. Probablemente sería una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque ellas mandaron llamar a Jesús, porque sabían que Jesús tenía poder para obrar un milagro. Cuando lo mandan llamar a Jesús, llega la noticia a Jesús y Jesús dice: no, vamos a esperar un poco, le dijo a sus discípulos. Y él esperó 2 días. 2 días esperó para ir hasta donde estaba Lázaro. Cuando él llega después, no sé cuántos días, hasta Betania, que era la ciudad que vivía su amigo, llegó, la primera que llegó al encuentro, antes de llegar a la casa, lo fue a buscar, ¿verdad? Lo fue a buscar al encuentro de Jesús, fue Marta, y lo primero que le dice es: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si tú hubieras venido en el tiempo que yo te llamé, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús le dice: cálmate, Marta, ¿verdad? Tu hermano no está muerto, él está durmiendo, pero él resucitará. Y Marta, que no entendía, estaba tan afligida, le dice: sí, yo sé que en los últimos días, en el día postrero, él va a resucitar. Y Jesús dice: no, todavía no entendiste nada. Él dice allí en Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la vida, Marta, ¿no entendés? Yo soy la resurrección. Donde Jesús llegaba, los muertos resucitaban, porque Él era la resurrección, Él era la vida. Marta no había entendido eso todavía. Dice que la Biblia que Marta se va, entra a su casa y le dice a María, su hermana: María, anda que Jesús te llama, anda al encuentro de Jesús. Jesús quiere hablar contigo. Cuando María va a la dirección de Jesús, ¿qué es lo que le dice María? Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Otra vez las mismas palabras que su hermana. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús no había llegado en aquel momento. ¿Por qué? Porque no era el tiempo de hacer el milagro. Él tenía planeado algo mucho más grande, algo mucho más poderoso. Cuando Jesús llega entonces delante de María, le dice: ¿dónde está Lázaro? Llévenme al sepulcro. Y lo primero que empezaron a decir: pero Señor, hiede ya. Hace 4 días que muere, que murió. ¿Cómo tú quieres que vayamos al sepulcro? Jesús dice: llévenme al sepulcro, quítenle la piedra. Y cuando Jesús llega en aquel lugar, que era la vida llegando en aquel lugar, dice: Lázaro, sal fuera. Y en aquel mismo instante, el muerto de 4 días, que ya estaba gediendo a descomposición, salió vivo de aquel lugar. Si Jesús hubiera ido en el tiempo de las hermanas, probablemente hubiera sanado, con seguridad hubiera sanado a Lázaro, pero no pasaría apenas de una sanidad. ¿Qué es mucho más poderoso, sanar a alguien o resucitar a un muerto? ¿Cuántos aquí ya vieron personas, Jonathan, ya vio personas siendo sanadas de cáncer? ¿Cuántos vieron personas siendo sanadas de cáncer? Ya, ¿alguien más vio personas siendo sanadas? Varios ya vieron personas siendo sanadas de cáncer. Es un milagro sobrenatural. ¿Será que la enfermedad de Lázaro era peor que un cáncer? Tal vez estaría en el mismo nivel. Cáncer mata. Pero ¿qué es lo que sucede? Jesús, cuando llegó, resucitó un muerto. ¿Cuántos aquí ya vieron resucitar un muerto? Con 4 días de muerto, ¿verdad? Y en estado de descomposición, oliendo mal. ¿Quién ya vio ese milagro alguna vez? Ese fue el milagro que hizo Jesús.
Yo creo que el Señor va a resucitar muertos en nuestro medio. Amén. ¿Cree? Y Dios lo va a usar a usted. Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque estamos en el año de la aceleración y estamos en el tiempo en que Dios va a hacer milagros. Mientras estábamos orando aquí, ¿verdad? Yo me recordé ayer, fuimos a orar por un muchacho con Juan, ¿verdad? Conocido de varios hermanos aquí. ¿Verdad? Que yo no lo había conocido a aquel muchacho. Después que salimos de la casa, fuimos con Juan y Cristian. Después que salimos de aquella casa, le digo a Cristian, Cristian, ¿quién es? ¿Vos conocés a ese muchacho? Y dice, sí, es conocido de mis hermanos, lo conozco hace mucho tiempo. Y yo digo, sí, la mujer de él me parece conocida, la señora de él. Y el bar me dice, sí, son los vecinos allí de Richard. Yo conocí a aquel muchacho años, hace que lo conozco, varios años, lo veía casi todos los días en la calle, pero no lo había reconocido en el estado que estaba aquel muchacho. Estado terminal, desahuciado por los médicos no le encuentran lo que tiene, no saben qué enfermedad tiene, pero él está en estado terminal, ¿verdad? Y hoy, en aquel mismo momento, ayer cuando estuvimos allí, y hoy mientras estaba preparando la palabra, estaba en el momento del desayuno, Dios colocó en mi corazón un amor por aquel muchacho, ¿verdad? Una compasión así de orar por él y declarar. Yo creo que casi todo el día, yo no sé, mientras estaba aquí también, casi todo el día Dios colocó en mi corazón un encargo, ¿verdad? Una compasión por aquella vida. Yo creo que Dios va a comenzar a colocar esa compasión en nuestros corazones. Mientras estábamos hablando de ese muchacho, varios hermanos que lo conocen dieron un relato pésimo del negativo. Dice, ese fulano de tal es así, asá, yo lo conozco, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Esas personas que tienen un relato negativo, esas personas que el mundo muchas veces la desprecia, es las que el Señor ama y quiere hacer un milagro en la vida de ella. Y Dios lo va a usar a usted, porque Dios opera en la tierra a través de los hombres. Amén. Dios va a operar milagro a través de usted. Él, si Él quiere hacer, lo puede hacer, pero Él lo escogió a usted para hacer. Y casos como ese muchacho van a llegar muchos, y muchos van a llegar delante de usted, y esas personas van a ser sanadas. Amén. ¿Sabe? Dios va a traer un crecimiento sobrenatural a través de milagros. Nosotros experimentamos un crecimiento hace unos años atrás a través de personas endemoniadas que llegaron a la iglesia, ¿verdad? Que parecía una película, nunca habíamos visto las experiencias que tuvimos, experiencias con sobrenaturales, liberación, ¿verdad? Los hermanos, Dios manifestándose con sus ángeles, o sea, no vimos, pero sentíamos la presencia. Fue así algo sobrenatural y nosotros experimentamos en ese momento un crecimiento de vida siendo salva. Varias familias, una familia grande, ¿verdad? Llegó a los caminos del Señor, inclusive frutos que están allá en Montevideo, que están firmes, son frutos de eso que Dios hizo en aquel tiempo. Yo no quiero seguir expulsando demonios, si llega lo expulsamos. Yo quiero algo más, yo quiero sobrenatural de Dios. Yo quiero testimonios de sanidad, de milagros, de personas siendo sanadas. Amén, ¿cuántos quieren? Entonces vamos a ver, Dios va a hacer. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso para hacer. Amén. La Biblia dice que también en cierta ocasión el primer milagro que Jesús hizo, y se encuentra en el libro de Juan también, fue la multiplicación de agua en vino. Él estaba en una boda, las bodas de Caná, el primer milagro que Jesús hace. De repente, en medio de la boda, un momento de celebración, alegría, uno de los momentos más importantes de la vida de una persona, de una esposa, de una novia y de un novio, ¿verdad? El casamiento es uno de los momentos más lindos de la vida de cualquier ser humano, ¿verdad? Pero aquel casamiento iba a estar marcado por una mancha. ¿Una mancha de qué? Que se terminó el vino, que las personas tal vez podrían salir hablando mal y hubiera sido un fiasco aquel casamiento. De repente se termina el vino y llegan donde estaba María y Jesús y dice, se terminó el vino. María, la madre de Jesús, le dice, Jesús, haz algo, no hay más vino. ¿Qué es lo que Jesús le dice? Mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora. ¿Qué tienes conmigo? O sea, ¿por qué me pides que haga ese milagro si todavía no llegó mi hora?
Yo no puedo aún hacer milagros. ¿Por qué? Porque está el momento marcado. Cuando Jesús comenzó a hacer milagros fue cuando ya estaba decretado el fin de él. Y de repente Jesús le dice: ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no llegó mi hora. Pasaron unos minutos y ¿qué es lo que Jesús hace? Traigan esas tinajas con agua, oró y el agua se transformó en vino. Pero si María le dijo que hiciera algo, sí, María le dijo, pero no era en el tiempo de María, era en el tiempo de él, de Jesús. ¿Verdad? Parece así algo incoherente. A veces nosotros hacemos eso. Los maridos hacemos eso. La esposa me dice: colocame aquel clavito. No puedo. 5 minutos más tarde vamos allá y lo colocamos, pero en mi tiempo, no en el es así o no es así. Los que están aquí, los maridos están aquí. Para que yo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer en mi tiempo. Yo espero 5 minutos solo para que esperen mi tiempo y después voy y lo coloco. Pero ¿qué es lo que sucede? Parece algo así gracioso, pero no, era el tiempo de Jesús. La Biblia dice que el Señor tiene su tiempo y su manera de hacer. El problema es que muchas veces nosotros nos apresuramos y por apresurarnos a aquello que Dios tenía para nuestras vidas, perdemos el mover de Dios. Perdemos lo que Dios tenía para nosotros. Amén. Dice allí en Ezequiel capítulo 12, versículo 28. Ezequiel 12, 28, dice así: por lo tanto, adviérteles que así dice el Señor omnipotente: mis palabras se cumplirán sin retraso. Mis palabras se cumplirán sin ¿qué? Sin retraso. Entonces quiere decir que las palabras del Señor nunca se atrasan. Si Él prometió y cumplió, va a cumplir. Yo cumpliré con lo que digo. Lo afirma, esta es la NBI por las dudas, la versión que yo tengo. Yo cumpliré lo que digo, lo afirma el Señor omnipotente. ¿Qué significa omnipotente? El que todo lo puede, el todopoderoso. O sea, el todopoderoso le está diciendo: yo voy a cumplir mis palabras en mi tiempo cumpliré, yo voy a hacer como yo dije y lo voy a hacer en el tiempo, yo cumplo. Amén. Dios cumple, Dios no falla. Versículo 25 del mismo capítulo 12. Versículo 25 del mismo capítulo 12 dice: porque yo, el Señor, hablaré y lo que diga se cumplirá sin ¿qué? Sin retraso. Pueblo rebelde, mientras ustedes aún tengan vida, yo cumpliré mi palabra. Lo afirma el Señor ¿qué? Omnipotente. Yo voy a cumplir mis palabras. Yo dije, lo voy a hacer. Yo tengo un compromiso con mi palabra. Y si yo lo dije, yo lo voy a hacer porque yo soy el Señor omnipotente. Yo lo digo. Y en las 2 veces Él dice, el Señor lo dice y lo afirma. Que así como Él dijo, Él lo hará. Que Él cumplirá su palabra a su tiempo. O sea, Dios nunca llega tarde. La palabra de Dios nunca llega tarde. Las palabras de Dios nunca fallan. Amén. Amén. ¿Te cree? Amén. Y diga amén. Amén. Con fuerza. Amén. Amén. Josué 21:45. Josué 21:45 dice así. Josué 21:45, yo tengo la NBI también. Y ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse. ¿Ni una qué? Ni una sola de las que buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse, sino que cada una se cumplió al pie de la letra. Amén. El pueblo de Israel, aquí era el pueblo de Dios, el pueblo natural. Y la Biblia dice que ninguna de las buenas promesas que Dios hizo para el pueblo de Israel dejó de cumplirse. ¿Quién es el pueblo de Israel en estos días? Es usted y soy yo. Nosotros somos el pueblo de Dios, escogidos por Dios. Y el Señor le dice lo mismo. Ninguna de sus promesas se va a dejar de cumplir. Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Amén. Amén. O sea que nuestra capacidad de esperar demuestra la fe que nosotros tenemos en Dios, ¿verdad? Si no tenemos esa capacidad, necesitamos pedirle al Señor. Aprender a esperar, necesitamos aprender a esperar. Porque cuando aprendemos a esperar, estamos confiando en el Señor, ¿verdad? Muchas veces, yo cuento el testimonio aquí de cuando
de los años que nosotros esperamos con mi esposa para tener hijos, para tener a Luisa, nuestra primera hija. Nosotros demoramos 8 años orando, clamando, llorando, pidiendo oración. 8 años para que Cristiana pudiera quedarse embarazada y tener nuestro primer hijo. Es una de las experiencias así, gloriosa cuando usted cuenta el testimonio, pero una de las experiencias, ¿verdad?, que no es muy agradable. ¿Por qué? Porque naturalmente un hombre y una mujer se casan para tener descendencia. Naturalmente la ley de la naturaleza dice, ¿verdad?, y nosotros lo sentimos dentro de nosotros, que el matrimonio, el casamiento es para tener hijos, ¿verdad? Y llega un momento que usted ya está casado, que se casó, ¿verdad? Llega un momento que los hijos comienzan a clamar, o sea, la necesidad de tener hijos en la casa comienza a ver, ¿verdad? Usted ya siente, llegó el momento, necesitamos hijos, esta casa necesita hijos. ¿Y qué es lo que pasa cuando esos hijos no vienen? ¿Qué es lo que sucede? Pero estamos incompletos y nosotros comenzamos a clamar, y muchas veces el pensamiento de duda: ¿será que Dios le va a dar hijos? ¿Será que van a poder tener hijos? ¿Será que van a quedarse sin hijos? ¿Verdad? Y el pensamiento, ¿verdad? ¿Cómo será vivir sin hijos? Solo yo creo que solamente aquellas mujeres y hombres que no pudieron tener hijos en su vida podrán saber lo que se siente cuando usted clama por hijo y no tiene. Es algo que le falta, es algo incompleto. Clamamos y muchas veces el deseo de desistir, el pensamiento de duda venía. Pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros tuvimos que aprender a confiar y a esperar en el Señor. Y los tiempos fueron preparándose, el tiempo exacto se preparó para que Dios en su tiempo nos diera los hijos. Y los hijos vinieron en el tiempo de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo lo que es natural pasa, ¿verdad? Todo lo que hacemos en la carne, todo lo que esperamos en la carne pasa. Entonces todas las obras que nosotros hacemos en nuestra carne van a pasar. Todo lo que estamos aquí un día vamos a pasar. Los jóvenes se ríen a veces y dicen: el pastor se piensa de joven. Yo soy joven, no me pienso. Yo soy, amén. Y el que se ría lo pongo en disciplina. Yo soy. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Amén. Pero ¿qué es lo que sucede? Se ríen, los jovencitos se ríen y se olvidan que dentro de unos años, que hace unos años atrás, ¿verdad?, muchos de los mayores que están aquí presentes eran jóvenes igual que ustedes, ¿verdad? Hace poco tiempo teníamos, ¿verdad?, los hermanos allá atrás, hace poco tiempo teníamos 15, 16 años y la vida, ¿verdad?, como Richard allí el año pasado, le voy a hacer ejemplo. Le da gusto, ¿verdad? Gusto que sí. Hace poco tiempo estábamos ahí, eran unos jurisis ya, los años vienen y ellos nos piden permiso y van pasando. Pero ¿qué es lo que sucede? En cualquier momento vamos a pasar por este mundo y tal vez dejemos algún recuerdo. Tal vez alguien se recuerde de nosotros, tal vez muchas personas se olviden. Eso pasa. Pero ¿qué es lo que sucede? Las obras que nosotros hacemos en Dios y las experiencias que tenemos en Dios y lo que Dios tiene preparado para nosotros, eso no va a pasar. Amén. Porque Dios es un Dios de generaciones y Él está haciendo en estos tiempos para dejar testimonios para otros. Amén. Entonces necesitamos esperar en Él. Y algunos puntos que tienen que ver con ese esperar. Primero, nunca actúe forzado por las circunstancias. El problema de muchos de nosotros es que muchas veces actuamos de acuerdo a las circunstancias. No, yo necesito hacer tal cosa, pero no tome esa decisión. No compres, no vendas, no cambies de trabajo, no te mudes, no vayas para tal lugar, no tomes tal decisión. No, pero pasa que yo lo necesito, yo tengo que hacer eso. Pero orá, pedirle al Señor primero. ¿Qué es lo que hace la persona? Toma la decisión por causa de una necesidad y ahí terminan después fallando, terminan trayendo consecuencias, ¿verdad? Y vemos eso en el ejemplo aquí de Samuel, del rey Saúl en el libro de Samuel. En el 1 Samuel capítulo 13, versículo 5, vamos a leer unos cuantos versículos. Versículo 5 dice así, hasta el 14, dice así: los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel. Ver aquí mi amigo que me ayuda. Los filisteos también se juntaron para hacerle guerra a Israel
Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3.000 carros, 6.000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, en las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad, en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba, ¿qué? Temblaba de miedo. Todos temblaban de miedo. Allí estuvo esperando 7 días según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó: tráiganme en el holocausto y los sacrificios de comunión, y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó, pero Samuel le reclamó: ¿qué has hecho? Saúl le respondió: pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado, que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal y ni siquiera he implorado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a ofrecer el holocausto. Te has portado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora te digo, tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. La Biblia dice que un ejército numeroso, grande. Allí dice, en esta versión describe, creo que las otras versiones tienen otros números diferentes, pero era un ejército numeroso. El ejército de los filisteos tenían 3.000 carros. Imagínense 3.000 carros. Tenían 6.000 jinetes, 6.000 hombres a caballo y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. O sea, incontable el ejército de los filisteos. Se levantaron para luchar contra el pueblo hebreo, el pueblo de Dios. Y entonces Samuel le dice: mira, Saúl, espera un poco, yo voy y dentro de 7 días volveré. Cuando yo venga, vamos a ofrecer holocausto al Señor y el Señor nos va a dar la victoria. Entonces Samuel se había decretado las palabras. Samuel se va y cuando llegó el 7º día, y aquí da ganas así, no sé, para decir misericordia, Saúl. Llegó el 7º día y como Samuel no había llegado todavía, ¿qué es lo que hace Saúl? Saúl dice: no, el pueblo se está desbandando, se están yendo, se están escondiendo, me van a dejar solo, ¿y qué voy a hacer? Mejor voy a ofrecer un holocausto al Señor para que el Señor nos ayude. ¿Qué es lo que había dicho Samuel por el profeta Samuel? Esperá que cuando yo venga, yo voy a hacer el holocausto y Dios nos va a dar victoria. Pasaron los 7 días, cuando llegó el 7º día, como Samuel no llegaba, él va y ofrece holocausto. Cuando terminó, es desesperante esta situación. Cuando terminó de ofrecer holocausto, llega Samuel y le dice: ¿qué hiciste? ¿Qué es ese ruido, Saúl? ¿Qué hiciste? No, como vos me diste un plazo de 7 días y no llegaste. Y yo tuve miedo porque el pueblo se iba. Tuve que ofrecer holocausto. El plazo era 7 días. Samuel llegó en el 7º día. Ya vio que normalmente cuando nosotros estamos equivocados y cuando no obedecemos, no seguimos una dirección y nos va mal, siempre buscamos un culpable. ¿Verdad? Adán y Eva, allí Adán cuando llega delante del Señor, ¿qué le dice? La mujer que me diste. Y Dios le dijo: ¿por qué comiste, Adán? Del fruto te dije no comieras. No, la mujer que me diste. Siempre nosotros queremos echarle la culpa a alguien. Saúl quiso echarle la culpa a Samuel, porque no llegabas como habías dicho.
yo tuve que ofrecer holocausto. Samuel llegó en el día que él había combinado, en el 7º día. Y por causa de eso, ¿qué es lo que sucedió? Por guiarse por lo que las personas decían, por actuar por causa de la circunstancia, metió, hablando criollamente, la pata bien metida, porque perdió el reino. Cuando llega Samuel dice, actuaste neciamente, porque si tú me hubieras escuchado, tu reino sería para siempre. Ahora Dios se buscó a otro, conforme a su corazón, que hará todo lo que Dios le mande. Fue David, ¿verdad? Perdió su trono, ¿por qué? Por no aprender a esperar. Usted sabe que muchas veces nosotros perdemos cosas grandes en nuestra vida por no aprender a esperar. No solamente no aprender a esperar, no aprender a esperar en Dios. Que Dios tenga misericordia en nuestras vidas, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia, que nos ayude a esperar y a confiar en Él. Nunca actúe de acuerdo a las circunstancias sin antes orar. Cualquier decisión que usted tenga que tomar en su vida, principalmente aquellas decisiones que van a traer grandes consecuencias, no las tome sin antes orar. Ore, pregúntele al Señor, pídale al Señor, porque Dios no va a dejar ser engañado. Amén. Amén. Otra de las cosas, también otro de los puntos en ese esperar, es hablar con usted mismo, hablarle a su alma. ¿Cuántos aquí ya han hablado alguna vez? ¿Qué es eso? Hablar a mi alma. ¿Cómo es eso? Vamos a leer el Salmo 42, versículo 5. Salmo 42, versículo 5, que es el otro punto. Habla a tu alma. Salmo 42, versículo 5. El salmista dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser. Hay momentos que usted tiene que hablarle a su alma, hablarse a usted mismo, ¿verdad? La clase de madurez, los que no han hecho tendrían que hacer, amén, todos los martes, los jueves. Si no hizo, comienza a hacer una bendición. Lo que nosotros aprendemos en la clase de madurez, que es el alma, es mente, voluntad y emociones. O sea, el alma es lo que yo pienso, lo que yo siento, ¿verdad? Y lo que yo quiero hacer. Hay momentos en nuestra vida que usted necesita hablarse a usted mismo. Yo ya lo he hecho varias veces, ¿verdad? Decir, espera en Dios. ¿Qué vas a hacer? Buscate en Dios. No piense de esa manera. El salmista decía, alma mía, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas? Ya vio que muchas veces usted está turbado y usted no sabe por qué. Ya vio que hay muchas veces que usted se siente ganas de explotar, de ira, de rabia, y a veces no tiene ningún motivo. Hay veces que usted quiere hacer las cosas porque lo que usted siente, se siente desesperado, se siente solo, se siente desamparado. Pero en ese momento, el momento de decir, ¿por qué te abates, oh alma mía? Espera en Dios. Luis, yo varias veces he dicho, espera en Dios. Dios va a hacer. Confía en Dios, ¿verdad? Háblele a su alma, como dice el salmista, porque nuestra alma está envuelta en sentimientos, y los sentimientos siempre se oponen contra Dios, ¿verdad? Su carne se opone contra Dios, sus sentimientos van contra Dios, ¿verdad? Hay personas que dicen a veces, yo no siento de ir a la célula, yo no siento de ir al culto, yo no siento de ofrendar, yo no siento de devolver el diezmo, yo no siento de orar, yo no siento de ayunar. Su carne nunca va a sentir las cosas de Dios. Es por eso que usted a veces a su carne tiene que decir, quédate quieto y vamos a la célula, anda a arreglarte. Nunca le dijo eso. Hay momentos que tiene que decirle, arreglate, anda a bañarte, arreglate y vas al culto. El que lo escucha va a decir, está loco, sí, está loco, pero su alma a veces tiene que hablarle, decirle las cosas claras. Amén. Amén. Porque el salmista entendió ese principio y fue un hombre conocido como un hombre según el corazón de Dios, y él hablaba. Si él hablaba y obtuvo gracia delante de los ojos del Señor, con usted no va a ser diferente. Amén. Amén. Entonces, otra de las cosas es cuando esperamos, su espera acelera el milagro. Parece una paradoja. Esperando, aceleramos. No funciona así, pastor. Funciona, si quiero acelerar algo, tengo que correr. No es así. Si quiero acelerar algo, tengo que hacerlo rápido. Así me enseñaron. Pero no, la paradoja
Dios lo contrario. Cuando nosotros esperamos, aceleramos el milagro. Y allí, 2 de Pedro 3:12. 2 de Pedro 3:12 dice así: esperen, ¿qué? Esperen la llegada del día de Dios, y hagan lo posible por apresurarla. Parece una paradoja, ¿verdad? Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. En cierta ocasión habían dos leñadores, ¿verdad? Cortando, eran esos que ya había las competencias que hay de el que corta un árbol más rápido. Hay en Estados Unidos es muy común eso, y tal vez en otros países. Habían dos leñadores, uno jovencito, todo musculoso, lleno de vigor, y había otro más veterano. No era tan musculoso así, pero tenía experiencia. Y ahí empezaron a cortar el árbol, los dos. Era una competencia, era el que lo cortara más rápido. Y el joven empezó a darle con toda la fuerza, y le daba, y le daba, y le daba. Y el más veterano, ¿verdad?, más experiente, ¿qué es lo que hacía? Cortaba, de repente paraba y comenzaba a afilar el hacha, ¿verdad? Comenzaba a afilar el hacha, tranquilo nomás, afilando el hacha. Y de repente el otro más joven y le daba, le seguía. El más joven no paraba. Y el más veterano cortaba un poco, paraba y comenzaba a afilar el hacha. Y ahí, ¿qué es lo que sucede? Enseguida el más joven queda sorprendido. ¿Por qué? Porque dice, ¿cómo este más veterano, dice, está cortando y está cortando mucho más rápido que yo el árbol? Y fue y le preguntó después qué es lo que sucede. El más veterano ganó. Usted pensó que el más joven que le daba, el más veterano ganó. Y después, así, sin entender nada, el más joven dice, pero ¿cómo? Si yo lo vi que usted vivía parando y yo le daba con el hacha, ¿y cómo es posible que me haya ganado? El más veterano le dice, no, porque mientras vos te desesperabas dándole a ese árbol, tu hacha se iba desafilando. Pero la mía, ¿qué es lo que yo hacía? Yo paraba y afilaba el hacha. Entonces todos los cortes que yo hacía eran con el hacha afilada. Tu hacha ya estaba desafilada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay momentos que tenemos que parar para afilar el hacha, ¿verdad? Cuando estamos desesperados, no vamos a acelerar nada. Y dice entonces la palabra, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Isaías 64:4 dice así. Isaías 64:4: desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe ¿a qué? A favor de los que en Él esperan. ¿Verdad? Desde la antigüedad no se ha escuchado, ni el oído ha percibido, ni el ojo ha visto a ningún Dios fuera de ti, que actúe a favor del que en Él espera. Entonces, ¿cuándo Dios actúa a nuestro favor? ¿Cuándo qué? Esperamos. ¿Esperamos en quién? En Dios. ¿Cuándo esperamos en Dios? Dios está trabajando a nuestro favor. A veces nosotros nos desesperamos y queremos hacer a nuestra manera y terminamos estropeando todo. Y por último, el último punto es cómo esperar en el Señor. Amén. ¿Cómo esperar en el Señor? Una de las maneras que dice la palabra, esperar confiadamente, confiando en Él. Allí en Salmos 40, versículo 1 y 3 dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán esto y temerán y confiarán en el Señor. El salmista dice, pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó a mí. Cuando nosotros esperamos confiadamente, pacientemente en Dios, Él se va a inclinar a usted y Él va a hacer. Amén. Amén. Otro de los puntos también, cómo esperar por la bondad de Dios. Salmo 27,
3 y 14 dice así, el mismo salmista hablando: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Y otra vez el salmista habla a su alma allí. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Amén. Amén. Entonces el Salmo 27 dice, el salmista dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amén. Hubiera yo desmayado, espere la bondad del Señor. El salmista que se relacionaba con el Señor, que tenía intimidad con Dios, que oía al Señor, él dice, hubiera yo desmayado si no hubiera esperado, si no esperase ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Yo sé que muchos quieren ver las promesas del Señor en el cielo, pero el salmista esperaba la bondad del Señor aquí en la tierra. Amén. Amén. Otro también espere siendo lleno del Espíritu Santo. La Biblia dice que habían 10 vírgenes, ¿verdad? Las prudentes y las necias, que estaban esperando el novio, ¿verdad? Esas 10 vírgenes apuntan para aquellos creyentes que están esperando al Señor. Y la Biblia dice que 5 eran prudentes y 5 eran necias. Las prudentes dice que ellas llenaron sus lámparas de aceite. ¿Por qué? Porque cuando viniese el novio a buscarlas, ellas tendrían aceite. Y eso nos habla que Cristo no ha venido, Él va a venir. Pero cuando Cristo venga a buscar su iglesia, que nuestras lámparas puedan estar llenas del aceite, de la unción del Señor, la unción del Espíritu Santo. Esperen el Señor llenándose de Él. Amén. Y una de las maneras que nosotros conocemos la palabra es hablando en lenguas, hablando en el Espíritu, llenándonos. Y por último, espere por una nueva unción. Amén. Espere por una nueva unción. Establezca un tiempo con el Señor a solas. Comience a orar. Saque un tiempo de comunión con el Espíritu Santo, ¿verdad? Haga que la unción del Señor sea derramada sobre su vida. Comience a orar, como yo le dije aquí. Comience a orar. Si usted quiere ser usado en sanidad, orar por las personas y que sean sanadas, comience a orar para que Dios lo use en esa área. Si usted está esperando algo en el Señor, comience a orar todos los días por eso, para que el Señor haga en su vida, porque el Señor va a derramar sobre su vida una nueva unción. Espere esa unción, ¿verdad? Una unción que va a ser derramada sobre nuestras vidas, que vendrá a través del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su hogar sea salvo, ¿verdad? Hay un poder de Dios que salvará todo su hogar. Hay un poder de Dios que librará a las personas de las drogas. Hay un poder de Dios que romperá las cadenas que están en su vida y en la vida de aquellos que están cerca de usted. Hay un poder de Dios que liberará al cautivo. Hay un poder de Dios que abrirá las puertas de las prisiones. Hay un poder de Dios que sacará a las personas del calabozo. Hay un poder de Dios que deshace todo hechizo, toda obra del diablo. Hay un poder de Dios que rompe todas las maldiciones sobre su familia. Hay un poder de Dios, ¿verdad?, que destruye todas las obras del Señor, todas las obras del diablo, ¿verdad? Hay un poder de Dios. Entonces espere y el Señor se va a inclinar a usted y va a derramar ese poder, esa unción sobre su vida. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces colóquese en pie y vamos a estar orando. Amén. Vamos a estar orando en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, enséñanos a esperar en ti, Señor. Señor, oramos como oró el salmista, Señor, pacientemente. Pacientemente, Señor, oré a ti, Señor. Pacientemente, Señor, esperé en ti, Señor, y tú te inclinaste, Señor, a nosotros. Creemos, Señor, que tú, Señor, nos escuchas desde lo alto, Señor. Sabemos, Señor, que tú nos escuchas todo lo que hablamos, Padre, y que tú harás en tu tiempo, y que muchas veces tu tiempo no son nuestros tiempos, pero tú vas a hacer, Señor. Padre, oro para que cada uno de tus hijos que aquí están, Señor, puedan esperar en ti, Señor, puedan aprender a esperar confiadamente en ti, Señor, porque tú vas a hacer esa unción
unción para sanar, esa unción para liberar, esa unción para salvar, esa unción para libertar, esa unción, Señor, ya está sobre cada uno de tus hijos. Si todavía no se ha manifestado, espera en el Señor, confía en Él. Él va a ser en tu vida y Él va a ser a través de tu vida. Confía en Él, cree en Él, pídele a Él. La Biblia dice que aquel que pide recibe, el que llama se le abrirá, el que busca encuentra. Comienza a pedirle al Señor lo que usted quiere ver en Él. Comience a pedir al Señor lo que usted quiere experimentar en Él, y Dios va a hacer a través de su vida. Espere en el Señor. No tome ninguna decisión apresurada sin antes consultar a Dios, sin antes orar, sin antes buscar una dirección del Espíritu Santo. Espere en Él, confíe en Él. Dios va a hacer. Él prometió y Él va a cumplir. Todas sus palabras se cumplirán a su tiempo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él dijo, lo hará. Eso lo dice el Señor omnipotente, el que todo lo puede, el gran yo soy, que prometió en su vida y Él lo va a hacer. Él prometió en nuestra vida como iglesia aquí en Tacuarembó y lo va a hacer. Él prometió a nosotros como iglesia en Montevideo, en Canelones, lo va a hacer. En todo el Uruguay Él lo va a hacer. Él prometió, iremos a alcanzar todos los departamentos, iremos a cada rincón de esta nación, porque esperamos en Él. Él hará, Él va a hacer, Él prometió y Él va a cumplir. Creemos que el Señor va a venir con una ola de milagros en nuestro medio. Cada una de nuestras células experimentarán milagros. Los milagros serán comunes en su célula, en la célula de los niños, en la célula de los adolescentes, en la célula de los preadolescentes, en la célula de los jóvenes, en la célula de los adultos. Los milagros serán comunes. Veremos en nuestras células personas siendo sanadas. Veremos en nuestras células personas siendo liberadas en el mismo instante que pisan la célula, siendo libres de toda opresión de Satanás. Veremos en nuestras células de jóvenes que estaban atados y presos a la droga, el solo hecho de entrar en la célula, siendo libres en el mismo instante, instantáneamente, porque el Señor lo va a hacer. Veremos en nuestras células personas engañadas por el ocultismo, la brujería, por invocación de demonios, llegando a nuestras células y sus vidas siendo cambiadas en el mismo instante. Él prometió y Él lo va a hacer. A su tiempo Él lo hará. Él es el Señor omnipotente, el que todo lo puede, el dueño de esta obra, el dueño de la iglesia. Él prometió, Él lo va a hacer. El Señor Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Orarán por los demonios y serán liberados. Orarán por los oprimidos y serán liberados. Colocarán sus manos sobre los enfermos y serán sanados. Esa es la palabra del Señor para su vida, para nuestra vida. Él prometió y Él va a hacer. Espere, pero no espere de una manera pasiva. No es quedándonos de brazos cruzados. Es en el mundo espiritual, clamando, yendo adelante en oración y en búsqueda del Señor, en búsqueda de su presencia y su gloria, pero en el mundo natural, moviéndonos a la velocidad que Él quiere, yendo donde Él quiere que vayamos, haciendo las cosas que Él quiere que hagamos, porque Él va a hacer. Él lo llamó y Él va a cumplir. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Yo creo que hay una unción en este lugar, ¿verdad? Milagros que el Señor en estos días está liberando. No hoy solamente, pero el Señor ya liberó esa unción de milagros. Nosotros tenemos que ponerla en práctica. Así que pídale al Señor y vaya donde el Señor lo mande. Hable lo que el Señor le diga. Hay veces que hay personas aquí que escuchan de parte del Señor y se quedan callados porque tienen miedo de hablar y equivocarse. A veces el Espíritu Santo le está diciendo a usted que diga.
¿verdad? Y nos quedamos callados, paralizados, y el Señor no puede actuar porque Él quiere actuar a través de su vida, ¿verdad? Él tiene que levantar otras personas, pero que el Señor nos encuentre a nosotros y le digamos: Señor, heme aquí, envíame a mí, úsame a mí. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Un placer estar con ustedes siempre aquí. No se olviden, miércoles 24 a partir de las 19:30 es la fiesta de la alegría. Amén. Venga, tienen que venir con algún disfraz, ¿verdad? Claro que disfraz, nada de muerte, esas cosas, no. Decente, ¿verdad? Decente, gracioso, es el momento de la alegría, de alegrarnos, ¿verdad? Pablo dice que yo ando disfrazado todos los días, así que yo... Venir con su disfraz, a ser bueno, ¿está? Amén. Los esperamos a todos. Oscar tiene el disfraz. Okay. Bueno, está. Otra cosa, antes que me olvide, no se olvide, los lunes nosotros subimos la palabra a nuestro canal de YouTube. Yo lo subo también en mi canal, allí un canal que hicimos para las predicaciones de Montevideo, que se llama Luis Brun, Pastor Luis Brun, allí en YouTube. También todos los días de martes a viernes de 7 a 7:30 estamos teniendo un devocional de Salmos. Si a usted le cuesta leer la Biblia, aproveche a hacer a través de Instagram. Yo subo después el video a mi canal, pero sería bueno si usted puede estar junto, ¿verdad? Yo no sé qué es eso. Es bien fácil. Pídale a algún joven que le enseñe a bajar la aplicación de Instagram. Pensá que los veteranos ya están bien en eso, ¿verdad? Que baje la aplicación de Instagram, es fácil, la bajó. Y todas las veces que yo estoy subiendo un video que comenzamos, le va a aparecer allí un aviso. Que entra, ¿verdad? Y vamos a estar leyendo los salmos juntos y orando al final. Amén. No se olvide entrar al canal, denle me gusta, suscríbase si no se suscribió y compartan. El lunes, tal vez mañana ya subimos el mensaje. Compartan sus redes sociales, compartan el link allí en su estado de WhatsApp, en Facebook, amén, para que otros puedan oír la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga. Una semana de victoria, bendecida, lleno de la gracia, el favor y los milagros del Señor. Amén. Dios los bendiga. Amén.